otoño, charque y otros alimentos, pero se enamoraron del pueblo y decidieron quedarse. Compraron tierras y ganado. Mi madre nació en el pueblo. Sin embargo, mi abuela Leocadia, que era muy seca, con palabras frías y discriminadoras en voz alta, dijo: no voy a permitir que se case mi hija con un pueblerino. Mi abuela Florencia inmediatamente le contestó: pero mi hijo la quiere y la va a respetar. Molesta continuó diciendo: mi hija tiene sus pretendientes en la ciudad de Oruro y son letrados. Además ella está acostumbrada a vivir sobre comodidades. Mi abuelo Clemente le respondió: mi hijo no es letrado pero es muy trabajador. Se enfureció y empezó a gritar: su hijo solo es un agricultor y areador de animales. Mi hija Brisilda no se casará con su hijo Manuel. Ese niño que nació no es mi nieto, es una mezcla de sangre que no es de mi linaje. La discusión llegó al extremo de que se agarraron a golpes y gritos entre mis abuelos. Por la tarde mi padre y mis abuelos me dejaron con doña Eulalia para dirigirse a las oficinas policiales con la esperanza de que se aplique la justicia. En el interior de las oficinas policiales ambas familias esperaron de pie al responsable del lugar. No había sillas y tuvieron que apoyarse en la pared, solo había una mesa y 2 sillas viejas, unos 4 clavos en la pared que servían de colgadores para los uniformes. Aquellas 4 paredes viejas de colores muy opacos daban mucho que pensar. Al fondo se podía ver un pasillo que conducía a las celdas de arresto. De pronto, con pasos ligeros ingresó el oficial que estaba a cargo. Era el sargento Huanca, estatura mediana, obeso, la cabeza afeitada, los ojos saltones. Quedó sorprendido al ver a sus amistades preferidas y con una voz de autoridad saludó: ¿cómo está, señora Leocadia? Signo de cierre de exclamación. Mi amigo Isidro. ¿Qué los trae por aquí? Signo de cierre de interrogación. Después de saludarlo se dirigió para tomar asiento y levantando las manos, intrigado, volvió a preguntar: ¿en qué les puedo servir, señora Leocadia? Desde la puerta, Matilda estaba pendiente de lo que ocurría, trataba de leer los labios para saber qué decían. Doña Leocadia inmediatamente relató todo en favor de su hija Brisilda. Mientras oía el oficial a cada momento movía la cabeza. El joven Manuel y su familia están dañando la dignidad de mi hija Brisilda, la están presionando diciendo que ese bebé es de mi hija. Como madre la conozco bastante bien y no sería capaz de llegar a esa bajeza. No permitiré que dañen más la imagen de mi única hija. Y para que sepa Manuel, mi hija se fue a estudiar a la capital, es toda una señorita, no conoce a los hombres, de donde habrán hecho aparecer a ese bebé, no es mi nieto. Muy sorprendidos mi padre y mis abuelos trataron de explicar, pero en ese momento el oficial los calló y dijo: como autoridad les sugiero que se calmen, si el señor Manuel continúa con su calumnia lo voy a arrestar y luego irá a la cárcel. Mi padre respondió: pero, todo es mentira, no es justo. El oficial reiteró: si desean presenten una demanda a las autoridades competentes y demuestren con testigos su verdad. Mi padre y mis abuelos se alejaron indignados de las oficinas policiales, molestos, dolidos por la conducta de aquella autoridad que se parcializó a favor de doña Leocadia. Mi padre desilusionado lloró por la injusticia de la autoridad porque se inclinó ante los poderosos económicamente, mientras mi abuela Florencia derramaba continuamente sus lágrimas y murmuraba: mi hijo no había tenido suerte. Ni mi nietito, ¿qué va a hacer de nuestro angelito? Mi padre, abrazando a mi abuela Florencia, le dijo: no te preocupes mamita, voy a solucionar de alguna manera. Tomándolos de sus brazos llevó a mis abuelos a su casa. Todos estaban muy preocupados y al llegar vieron a doña Francisca que se aproximaba preocupada diciendo: guaguaguagazan. Con pasos ligeros entraron en la habitación y mi abuela Florencia me tomó en sus brazos tratando de hacerme calmar, pero fue imposible hasta que mi abuela dijo: llamen a doña Catalina. Mi abuelo Clemente salió apresuradamente a la calle. Doña Catalina un mes atrás tuvo su bebé y por esa razón mis abuelos la precisaban. Después de 10 minutos llegaron y mi abuela Florencia le comentó lo sucedido.
Mi nietito está llorando de hambre, por favor házmelo lactar. Sin ningún comentario aceptó y me alimentó durante una semana, pero me comentaron que doña Catalina adelgazó bastante, por lo que mi padre y mis abuelos decidieron no abusar más de su amabilidad y buscaron otra forma de alimentarme arriesgando mi salud. Cuando yo lloraba, mi padre o mis abuelos me llevaban al corral para hacerme amamantar directamente de la vaca y de esta manera comenzaron a alimentarme. Mientras tanto mi padre insistió buscando a mi madre, pero fue inútil. Mi madre fue enviada a la ciudad por sus padres con el objetivo de que se olvide de nosotros y por otro lado me desconocieron como nieto. Cuando cumplí mi primer año di mis primeros pasos y dije mis primeras palabras, llené la vida de mi padre y mis abuelos, decían que se sentían muy felices, me llevaron a la iglesia para mi bautizo, estaban presentes Matilda, algunos vecinos y el padre Sebastián, con su amable sonrisa, era muy querido por el pueblo. Era un hombre delgado y alto, la barba y el cabello dorado, ojos medianos y azules, en ese momento se puso de pie frente a nosotros, el rostro sereno del padre Sebastián anunció la ceremonia. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bautizo con el nombre de Salvador. Asterisco 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 pasaron 2 años y mis abuelos compraron una cabra para hacerme lactar y mantenerme fuerte. Así el tiempo continuó, lactaba de la vaca y de la cabra hasta que cumplí mis 5 años y era ya más independiente, un niño travieso, inquieto y muy querido. Me dijeron que cuando cumplí mis 5 años murieron mis abuelos de parte de mi madre en un accidente de tránsito cuando retornaban de la ciudad. A esa edad ya tenía uso de razón, veía a mi abuela cómo se preocupaba para preparar los alimentos y mi abuelo la ayudaba de acuerdo a sus posibilidades porque padecía de una enfermedad, mientras que mi padre trabajaba duro en la siembra y cosecha. También realizaba viajes por varios días transportando en mulas papa, chuño y otras cosas para vender en la ciudad. Cuando cumplí mis 7 años ingresé en la escuela. Recuerdo que NFI abuelo todas las mañanas me llevaba de la mano a mi escuela y por la tarde me hacía leer mi primer libro. Todo parecía estar bien, a mi edad sentía paz y felicidad, ni siquiera sentía la ausencia de mi madre, pero esa felicidad no duró mucho tiempo. Una mañana mientras mi abuelo me llevaba a mis clases empezó a toser continuamente y no paró hasta que escupió sangre. En ese momento al ver aquello quedé impresionado, sabía que estaba pasando algo malo con su salud y desde entonces empeoró hasta que un día cayó a la cama para no levantarse. Mi abuelo me quería mucho, postrado en la cama derramaba sus lágrimas al verme, decía que se sentía impotente al verme pequeño e indefenso, que deseaba tener fuerzas para sacarme adelante. La última mañana que lo vi me llamó para decirme sus últimas palabras. Me senté a su lado y le escuché atentamente. Hijito, mis fuerzas me están abandonando. Al oír sus palabras quedé confundido y le dije, estoy contigo abuelito, yo te cuidaré. Continuó con su recomendación, Salvador, cuando me muera no te alejes de tu padre, cuídalo siempre. Y también a tu abuelita Florencia, cuídala. Mientras me recomendaba le rodaban sus lágrimas por su rostro arrugado, hijito, prométeme que seguirás estudiando. Sentí que estaba pasando algo malo y derramando mis lágrimas le respondí, te prometo abuelito que estudiaré. Pero no me dejes, ¿quién me va a llevar a la escuela? Ese día fue la última vez que conversamos y desde entonces nunca más habló. Mi padre se sentía impotente y desesperado porque en el pueblo no había hospital y carecíamos de dinero para llevarlo a la ciudad. Mi abuela y los vecinos hacían todo lo posible para salvarlo con medicamentos naturales, mientras que mi abuelo constantemente escupía sangre y se retorcía de dolor, hasta que una noche nos abandonó, murió con los ojos abiertos y el rostro pálido después de mucho sufrimiento. Fueron momentos horribles, desastrosos y los gritos desesperados fueron inútiles. Horas después el silencio se apoderó de nosotros mientras los vecinos hacían comentarios en voz baja. El dolor me enseñó a comprender que la vida no solo era hermosa, también tenía su lado contrario. Comenzaron nuestras tribulaciones, velamos a mi abuelo, vino mucha gente y después lo enterramos.
Todo fue muy rápido, las horas pasaron y solo recuerdo que lloré mucho y me olvidé de mi entorno. Pasó un mes muy difícil, la pesadilla no terminó, mi abuela Florencia se enfermó desde que murió mi abuelo y empezó a encerrarse en su mundo hasta que un día no se levantó de la cama. La situación empeoró.